Buenas tardes, mi nombre es Mayra Caicedo de Tecnología en Desarrollo Ambiental. Eh, para la actividad de afectaciones en el ciclo celular voy a hablar de la enfermedad del Alzheimer. Esta enfermedad clínicamente es un trastorno neurodegenerativo progresivo que conduce a un deterioro de las funciones cognitivas. Las personas que se ven afectadas por esta enfermedad tienen problemas de memoria, de lenguaje, incapacidad para resolver problemas y de razonar. En algunos casos también tienen síntomas psicóticos como la paranoia y alucinaciones. Esta enfermedad tiene una duración media aproximada de 10 años. Claro que depende de los pacientes porque puede variar entre unos y otros. Afecta más o menos entre el 7 y el 10% de personas con edades superiores a los 65 años y aproximadamente el 40% de personas que han superado los 80 años de edad. En la evaluación inicial y la descripción realizada por la persona que descubrió esta enfermedad, se hace referencia a la presencia de ovillos neurofibrilares, que esos son acúmulos de filamentos proteicos lineales y pares de filamentos que se enrollan formando hélices. También se encontraron placas neuríticas, que son acúmulos microscópicos extracelulares de diámetro variable, que se asocian al daño de axones y dendritas en ciertas áreas del cerebro, como la asociación de la corteza, el hipotálamo y la amígdala. Bueno, esto se encontró en el cerebro de una mujer de 53 años que falleció tras una enfermedad corta, y sus síntomas principales eran la demencia, trastornos del lenguaje, alteraciones de la memoria y celopatía. Una vez la enfermedad fue estudiada ultraestructuralmente con el microscopio electrónico, Kidd y Terry, quienes realizaron estos estudios, dieron a conocer la ultraestructura de las placas neuríticas y de los ovillos neurofibriales. Ambos investigadores coincidieron al describir los filamentos helicoidales apareados de los ovillos neurofibriales, y Terry observó también que en el núcleo de las placas neuríticas se encontraba constituido por material fibrilar amiloide. Posteriormente, y gracias a la biología molecular, se conoció que los ovillos neurofibriales estaban constituidos por la proteína tau hiperfosforilada y que el núcleo de las placas neuríticas estaba formado por un péptido beta amiloide constituido de 10 a 40 aminoácidos. La etiopatogenia de esta enfermedad es diversa y se clasifica en dos tipos. La primera, con una aparición precoz. Esta se atribuye de tipo genético o familiar y los síntomas se manifiestan antes de los 65 años. En este grupo se representa entre el 1 y el 5% de los casos. Por otro lado, se encuentra la enfermedad de aparición tardía, donde estos síntomas aparecen después de los 65 años. Se conoce como la enfermedad de Alzheimer compleja o esporádica y representa el resto de los casos, que serían la mayoría. En el Alzheimer de tipo familiar, este se genera por la transmisión autosomática dominante de las alteraciones de los cromosomas 1, 14 o 21. Hasta el momento se han identificado 3 mutaciones del cromosoma 1, múltiples mutaciones del cromosoma 21 y 9 mutaciones en el gen que se codifica para los ABP en algunos centenares de familias del mundo. En la enfermedad del Alzheimer de tipo esporádico, la etiología es multifactorial con diversos factores de riesgo que incluyen la predisposición genética. Por ejemplo, se sabe que la enfermedad del Alzheimer es más frecuente en los portadores del alelo E4 de la apolipoproteína E, especialmente en los casos homocigotos para este alelo. Caso contrario, se ha postulado un efecto opuesto para el alelo E2 en la misma serie, que tendría por tanto un efecto protector. Cada vez se evidencian otros factores de riesgo externos o del ambiente, como la diabetes, la hipertensión arterial, dietas ricas en grasa y el tabaquismo. Esto no quiere decir que por la predisposición genética solo por el medio ambiente, la afectación ambiental, se pueda desarrollar la enfermedad. Pero sí se tiene presente que este tipo de hábitos o factores externos o ambientales contribuyen a la aparición de esta enfermedad para las personas que genéticamente están predispuestas a tenerla.
Un hallazgo importante desde el punto de vista terapéutico fue el que realizó David Bowen de la existencia de un déficit colinérgico de la enfermedad del Alzheimer, ya que esto abrió una vía para el tratamiento con análogos de acetilcolina e inhibidores de enzima acetilcolinesterasa, siendo el primer paso que se ha dado para el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, un médico realizaría una consulta de antecedentes y realizaría diferentes tipos de imágenes diagnósticas descartando cualquier otra enfermedad que pueda tener estos síntomas. Pero dentro del análisis que realizan estos doctores está el deterioro de las habilidades de memoria y razonamiento, sabiendo que estas son habilidades cognitivas, que se presenten cambios de conducta o personalidad, que el grado de deterioro de la memoria o del razonamiento o cambios en alguno de ellos esté presente, y que la manera como se resuelven los problemas diarios se vean afectados desde la capacidad de dar solución a este tipo de problemas cotidianos. Por último, y para complementar la consulta realizada sobre la enfermedad del Alzheimer como afectación en el ciclo celular, dejo el siguiente video. ¿Cómo cambia la enfermedad de Alzheimer al cerebro? En las personas sanas, todas las sensaciones, movimientos, pensamientos, recuerdos y sentimientos son el resultado de señales que pasan a través de miles de millones de células nerviosas en el cerebro llamadas neuronas. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, la forma más básica de demencia, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros indicios de demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca dos proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro. Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función. El sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que mueren más neuronas en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. Es esencial lograr una comprensión más a fondo de los mecanismos moleculares y celulares y cómo pueden interactuar para poder desarrollar terapias eficaces.
se ha avanzado mucho en la identificación de varios factores subyacentes. Los avances en las imágenes cerebrales nos permiten ver la evolución de las placas y ovillos en el cerebro vivo. Los biomarcadores en sangre y en líquido ofrecen conocimientos sobre cuándo comienza la enfermedad y cómo avanza. También se sabe más sobre las bases genéticas de la enfermedad y cómo pueden afectar algunas vías biológicas particulares. Estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, que incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de las proteínas tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de la glucosa y la inflamación, e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio o dieta y enfoques conductuales como la interacción social que pueden mejorar la salud del cerebro. Las investigaciones avanzan rápidamente, por lo que cada vez más nos acercamos al día en que podremos retrasar o incluso prevenir la devastación que origina la demencia.